en esta imagen, no se preocupen que las diapositivas estarán en el Teams. Lo que están viendo aquí en esta imagen es básicamente el sistema nervioso central. Hacia la parte superior tenemos al cerebro, tenemos aquí también al cerebro chiquito. Recuerden que el cerebro chiquito está acá, justo por debajo de un toldito. Por encima del cerebro chiquito hay como un toldo del cerebro, ¿no? Así como una tiendita, por ejemplo, que arriba tiene el toldo que lo protege, igual acá. Este toldo del cerebelo se llama tienda del cerebelo. También es muy, muy preguntado en neuranato, sobre todo para recordar las estructuras. Por delante del cerebelo y por debajo del cerebro tenemos este tronco, que se llama tronco encefálico. Y recuerden que el tronco encefálico tiene 3 partes, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y por debajo del bulbo raquídeo está la médula espinal. Siempre recuerden eso en neuranato. Bien. ¿Qué pasa con este sistema nervioso central, con esta masa encefálica? Resulta que el cerebro pesa aproximadamente 1,5 kilos, 1.500 gramos. Entonces, ustedes se imaginarán que con el peso que tiene el cerebro, ¿qué va a pasar? Caería. Por gravedad, las estructuras caen. Entonces, estaría chocando, estaría impactando con el cráneo, ¿cierto? Estaría impactando con el cráneo. Y cuando saltáramos, bailáramos, cuando jugáramos, cuando nos moviéramos en general, pues este cerebro, con ese peso de 1,5 kilos, también se movería e impactaría sobre el cráneo. El cráneo, recuerden que es hueso, es una estructura dura, entonces el cráneo no se mueve. Lo que se mueve es el cerebro por dentro. Entonces, si se mueve el cerebro cuando hacemos movimientos, chocaría con el cráneo y este cerebro se rasgaría, se lesionaría. Por ese motivo, por el peso que tiene el cerebro y por el movimiento que nosotros hacemos, que moviliza también el cerebro, es que necesitamos que este cerebro esté inmerso en líquido. Es igual que cuando vamos a una piscina y tenemos una pelota con la cual estamos jugando en la piscina. ¿Qué pasa cuando cae la pelota al agua? Flota, no se hunde, ¿cierto? Por algún peso que tenga, igual no se hunde, sino flota. Entonces, lo mismo está ocurriendo acá con el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, inmiscuidos o inmersos en este líquido. Flota, ¿ok? Cuando algo flota, disminuye su peso. El cerebro, de lo que pesaba 1,5 kilos, cuando lo tenemos ya fuera en los laboratorios de anatomía, de neuroanatomía, ¿no? En el anfiteatro, acá dentro de nuestro cráneo, porque está inmiscuido en líquido, está flotando, va a pesar menos, va a pesar de 25 a 50 gramos. Estos datos que les estoy dando son de fisiología. ¿Okay? No vamos a pasar a ir a conceptos de fisiopato si no sabemos bien la fisiología. Estos conceptos de fisio les van a volver a preguntar cuando lleguen medicina 1, medicina 2, medicina 3. Como les decía anteriormente, no es pasar y pasar temas, acumular y acumular apuntes, sino es entender realmente un tema de medicina. Entonces, la cuestión acá es, o lo que se preguntaría un alumno de medicina, un alumno que de por sí tiene mucha curiosidad por el cuerpo humano, se preguntaría, ¿de dónde viene este líquido? Las estructuras en nuestro cuerpo no se forman por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, este líquido se forma justo aquí, en esta estructura que tiene una forma como una corona, es una forma como muy arrugada, se conoce como plexo coroideo. ¿Okay? Esta es la estructura que se va a encargar de formar ese líquido cefalorraquídeo. Resulta que dentro de ese plexo coroideo hay un conjunto de vasos sanguíneos, que lo voy a pintar acá de color rojo. Hay un conjunto, un plexo, o sea, un entramado, como un entramado de vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos van a permitir que se escape líquido del plasma de estos vasos sanguíneos. Entonces, ese líquido del plasma va a atravesar el epitelio de ese plexo coroideo. El epitelio del plexo coroideo es eso arrugado que está de rojo. Es un epitelio simple cúbico o simple cilíndrico. ¿Okay? Entonces, ese epitelio va a comenzar a absorber todo el líquido del plasma del vaso sanguíneo y ese líquido lo va a llevar aquí a estos espacios. Eso que está de plomo es el espacio. ¿Okay? Voy a poner acá otro color. Eso que está de plomo, ya. Lo que está de plomo son los espacios
que están por dentro y por debajo del cerebro. ¿Cómo se llaman los espacios a través de los cuales circula líquido? Líquido cefalorraquídeo se llama, LCR, se llaman ventrículos. Les voy a mostrar esta imagen de la derecha, que es mucho más amigable para ver los ventrículos. Los ventrículos, esas cavidades, vendrían a ser las estructuras que están de color rojo. Como ven, están en la profundidad y están como al medio entre ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Recuerden que el cerebro, imagínense que fuese como una pelotita que le partió a la mitad, ¿no? Entonces, tengo hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y al centro hay un espacio, esos son los ventrículos. Y estos ventrículos en realidad son cuatro cavidades o espacios. Tenemos dos hacia lateral, o sea, un ventrículo lateral derecho, como que mira al hemisferio derecho y otro que mira al hemisferio izquierdo. Entonces hay dos laterales. Luego estos dos laterales se juntan, imagínense una Y, si pueden ver mi cámara, estos dos ventrículos se juntan como si fuese una y acá abajo se forma un tercer ventrículo, como el palito de la letra Y. Ese palito de la letra Y, que también es una cavidad, es un espacio, vendría a ser el tercer ventrículo. ¿Por qué se llama tercer ventrículo? Porque como son dos laterales, pues ahí ya tengo los dos primeros, y el tercero sería el de abajo. Tanto los ventrículos laterales como el tercer ventrículo se comunican mediante un agujero, que les voy a comentar más adelante. Luego tenemos aquí, perdón, se me había ido el nombre, pero ya lo recordé. Es el agujero de Monro. ¿Ok? El agujero de Monro es el que comunica los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Y por debajo del tercer ventrículo, pues tenemos perdón, no les estaba señalando. Tenemos este ventrículo de acá, que tiene como una forma más o menos triangular. Ese ventrículo vendría a ser el cuarto ventrículo. Entonces, ¿cuántos tenemos? 4. El agujero, ese espacio, a ver, les voy a pintar acá de otro color. Este espacio que les estoy mostrando acá de color azul es la comunicación de los laterales, ¿no? O sea, donde se une los dos lados de la letra Y, hacia abajo con el palito de la letra Y, ya, ese punto de unión, ese vendría a ser un agujero de Monro. Monro. ¿Cómo se pueden acordar que ese es el agujero de Monro? Porque, bueno, son dos laterales, ¿cierto? Y miren, la palabra Monro tiene justo dos letras O. Entonces, dos laterales cuando se unen con el tercero, Monro. Y por debajo de este tercer ventrículo, que tiene más como una forma circular, tenemos a un acueducto de Silvi. ¿Por qué se llama acueducto? Porque es como un canal, como una canaleta, ¿no? También se le conoce como acueducto cerebral. Y por debajo del acueducto cerebral, pues tengo a este cuarto ventrículo. Bien. Como se darán cuenta, aquí este cuarto ventrículo tiene hacia los costados dos agujeros. Esos son los agujeros de Luschka, ¿no? Son a los costados, o sea, laterales. Entonces comienza con L, Luschka. En cambio, los agujeros, el agujero que está hacia posterior y hacia medial, está como hacia la línea media, es el de Magendie. Bien. Entonces, ¿cuál es el flujo de este líquido cefalorraquídeo? Miren acá en la imagen. Se dan cuenta que este es el plexo coroideo de los ventrículos laterales, produciendo el líquido cefalorraquídeo. Aproximadamente el 80 a 90% de todo el líquido cefalorraquídeo es producido por los ventrículos. Pero el 10%, o sea, muy, muy poquito de líquido cefalorraquídeo es producido simplemente por la barrera hematoencefálica, o sea, por líquido que se escapa por vasitos sanguíneos que están por aquí alrededor del cerebro. Es un poquito de líquido que se fuga de los vasos sanguíneos que irrigan a mi cerebro. Pero como verán, es solo el 10% de líquido cefalorraquídeo. Vemos acá que baja por los ventrículos laterales, llega al tercer ventrículo, luego pasa por todo el acueducto de Silvio, llega al cuarto ventrículo, sale del cuarto ventrículo hacia los lados por el agujero de Luschka, luego por debajo, ya terminando el cuarto ventrículo, sale hacia el medio por el agujero de Magendie. ¿Cuál es su objetivo de salir? Porque cuando sale de los ventrículos, ¿hacia dónde se va? Se va hacia un espacio
que está alrededor de nuestro cerebro. Es el espacio subaracnoideo. Recuerden acá, a ver, les voy a dibujar acá. Acá les voy a dibujar de color rojo. Si este es mi cerebro, miren acá, donde estoy pintando esto de rojito, ya. Si este es mi cerebro, justo recubriendo mi cerebro tengo a la pía madre. Es una capa muy, muy delgada que está muy juntita al cerebro. Por encima de la pía madre tengo la aracnoides. Esto de acá vendría a ser la aracnoides. Y por encima de la aracnoides tengo la pía madre. Pía madre. Dense cuenta que por debajo de la aracnoides está discurriendo ese líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Eso que está de color celeste. ¿Cómo se llama ese espacio? Se le llama espacio subaracnoideo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Chicas, Natalie, Diana, Valeria, muy atentas. ¿Por qué salen de estos agujeros del cuarto ventrículo? Justamente porque miren a dónde va a entrar. A ese espacio, al espacio subaracnoideo. Entonces, en conclusión, luego de que se forma y se transporta o fluye el líquido cefalorraquídeo por los ventrículos, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia dónde sale? Hacia el espacio subaracnoideo. Y por ahí es donde comienza a fluir. Como el líquido se produce continuamente por el plexo, pues el líquido también tiene que escapar, no tiene que luego irse hacia la circulación. Este líquido al final, como es del plasma, pues va a regresar al corazón. ¿Y cómo regresa al corazón? Porque acá, en el espacio subaracnoideo, miren esta figura de acá arriba, de color celeste. Lo que está de color celeste es el espacio subaracnoideo, y ahí está el líquido. Miren lo que pasa con este espacio subaracnoideo y con esta aracnoides. Esto que voy a pintar de color azul, esto vendría a ser la aracnoides. Y como está siendo señalado acá abajo, la pía madre es lo que está abajo, ¿no? Entonces, entre pía madre y aracnoides, espacio subaracnoideo. Miren lo que pasa con esa aracnoides. Protruye, ¿no? Esa membranita del aracnoides protruye. ¿Hacia dónde? Hacia la vena. Esto que está aquí en la parte superior, que estoy encerrando de color rojo, no, miren lo que está señalando, esto de acá es una vena. Es una vena que pasa por toda la parte superior de mi cerebro, ¿ok? Como se dan cuenta ahí, toda esta vena, que forma como un arco. Se le llama seno sagital superior. Superior porque está encima, ¿no? Superior. Entonces, al hacer esta protrusión, la aracnoides, pues ese líquido cefalorraquídeo puede pasarse hacia la vena. Entonces, ahora ese líquido, ¿hacia dónde se está yendo? Hacia la vena. Y de la vena va a continuarse, de esta vena que estamos viendo acá, esta vena grandota, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a ir hacia la vena yugular. Y de la vena yugular, ustedes saben que va a desembocar en la vena cava superior y de la vena cava superior al corazón. Entonces, todo este líquido que en un momento se produjo, luego se va a regresar a la circulación. ¿Ok? ¿A través de qué se absorbe? A través de las vellosidades aracnoideas. No les mencioné. Estas protrusiones del aracnoides, no como vellitos del aracnoides, se llaman vellosidades aracnoideas. No se van a llamar vellosidades de la pía madre. No, no son de la pía madre, son del aracnoides, ¿no? Esa protrusión. ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo se produce en un día? Aproximadamente de 500 a 600 mililitros en un día. ¿Ok? De 500 a 600 mililitros por un día. Entonces, una vez que ya sabemos del líquido cefalorraquídeo, que lo preguntan mucho en los exámenes, vamos a hablar ahora sí de presión intracraneana. ¿Qué es la presión intracraneal? Se acordarán ustedes de presión arterial, ¿no? ¿Qué es presión en sí? Presión es la fuerza que genera una estructura, en este caso un contenido sobre algo. Por ejemplo, la presión arterial es la presión o la fuerza que hace toda la sangre hacia las paredes de la arteria. Si tengo más plasma en mi sangre, pues estará haciendo una mayor presión hacia afuera del vaso sanguíneo. ¿Ok? Bien, pero eso también depende del grosor del vaso sanguíneo. Si un vaso sanguíneo pues está dilatado, está flácido,
o sea, está muy delgadito ese vaso sanguíneo, por más líquido que tenga, pues no va a hacer mucha presión, ¿no? Porque el vaso sanguíneo, conforme tenga más líquido, se va a dilatar y dilatar. Pero ¿qué pasa si tengo un vaso sanguíneo estrecho? Tengo más y más líquido. Como tengo más líquido, pues va a hacer mucha presión. Este vaso sanguíneo sigue del mismo tamaño, sigue chiquitito. Entonces tengo más y más líquido y hace más presión. Entonces, ¿de qué depende la presión que hace un líquido o una estructura? Depende de su volumen o su cantidad y depende de la resistencia que genere lo que lo recubre, lo que lo protege. ¿Ok? Bien. Es como cuando alguien dice en un grupo de WhatsApp, ¿no? Hay que meter presión para que nos hagan caso, para hacernos escuchar, para presentar este reclamo. ¿De qué depende esa presión? De que tú le metas fuerza, le metas empuje a esos mensajes, pero si la persona que está recepcionando esos mensajes pues es muy resistente, o sea, te va a decir que no se va a cerrar, pues no vas a ejercer nada de presión porque esa persona es resistente, ¿no? Pero si la persona es como que muy suave, muy blanda, te puede hacer caso, entonces sí ejerces más presión, ¿no? Entonces a eso iba, que la presión que ejercen esas estructuras depende de la cantidad de presión que tengas de eso y depende de la resistencia que ejerza contra lo que está impactando. Entonces acá, por ejemplo, dentro del cráneo, ¿qué contenido tenemos? ¿Qué estructuras generan presión, generan fuerza? Tenemos al parénquima cerebral. Como les decía, el parénquima cerebral pues pesa. Entonces es un importante contenido de dentro del cráneo, intracraneano, que va a ejercer presión hacia afuera, ¿no? Tenemos también el volumen sanguíneo. Hay mucha sangre irrigando nuestro cerebro. Entonces, como hay mucha sangre, pues también va a ejercer cierta presión. Y luego está el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo aporta el 10% de presión que se ejerce ¿contra qué? Contra el cráneo. Entonces acá, ¿quién es el que hace resistencia contra esa presión? El cráneo. La característica del cráneo es que es duro, a diferencia de un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, si tiene mucha sangre que está haciendo mucha presión, el vaso sanguíneo, quién sabe si se dilata. Entonces, como el vaso sanguíneo se dilata, se hace menos resistente, entonces menos presión, ¿no? Se adapta el vaso sanguíneo. En cambio, acá el cráneo no puede distenderse, no puede hacerse, no puede dilatarse para disminuir la presión, sino que el cráneo está siempre en un mismo lugar ejerciendo una resistencia por lo que es duro, porque es hueso. ¿Cuánto de volumen sanguíneo tenemos en nuestro cerebro? Bueno, se dice en los libros que es aproximadamente 50 a 80 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. Ya. Entonces, una vez que sabemos esto, la presión dentro del cráneo está ejercida ¿por qué? Por el parénquima cerebral, por la sangre y por el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuánto es lo normal de presión intracraneal, o sea, de esta presión del cerebro, de la sangre, del líquido cefalorraquídeo que se ejerce sobre el cráneo? Es de 10 a 15 milímetros por mercurio. En cambio, en los niños es de 5 a 20 milímetros por mercurio. ¿Ok? PIC es lo mismo que decir presión intracraneal. Por definición del libro, ¿qué es la presión intracraneal? Es la presión que ejercen esas estructuras por dentro del cráneo sobre su superficie interna. Bien, chicas. Entonces, ¿quién me dice cuánto se produce de líquido cefalorraquídeo en un adulto sano? De 500 a 600. Muy bien. ¿Quién me dice dónde se produce principalmente el líquido cefalorraquídeo? En el plexo coroideo. Muy bien, en el plexo coroideo. ¿Cuál es la principal función del líquido cefalorraquídeo? Protege el cerebro. Muy bien, amortigua, ¿no? Para que flote, para que disminuya su peso y para que no impacte con el cráneo y se lesione. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la absorción del líquido cefalorraquídeo?
Absorción quiere decir que luego de que se produce líquido, luego de que se transporta por el espacio subaracnoideo, ¿hacia dónde se va? Y gracias a qué se va a regresar hacia el corazón. ¿Cómo sale ese líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo hacia otra estructura? Las granulaciones aracnoideas, los senos velosos. Excelente. Granulaciones aracnoideas es lo mismo que decir vellosidades aracnoideas. ¿A través de qué estructura drena el líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo? Los agujeros de Monroe. No. Agujeros de Monroe era esto, mire. Agujero de Monroe es esto. Este es el ventrículo lateral, ¿no? Donde se produce el líquido cefalorraquídeo en el plexo coroideo que estaría por acá. Y luego del ventrículo lateral, bajo hacia el tercer ventrículo. Ya, ese agujero a través del cual baja el líquido hacia el tercer ventrículo es el agujero de Monroe. Y luego baja por el acueducto de Silvio al cuarto. Pero la pregunta es, el líquido cefalorraquídeo que está acá en el espacio subaracnoideo, ¿cómo se va hacia la vena? ¿Cómo drena hacia el sistema venoso? ¿Cómo sale del espacio subaracnoideo? Por las vellosidades aracnoideas, entonces. Exacto, esa es la respuesta. ¿Cómo sale? A través de las vellosidades aracnoideas. Bien, eso lo vamos a ver en un momento. Muy bien. Entonces, acá tienen a la doctrina de Monroe-Kelly. La doctrina de Monroe-Kelly nos dice que si hay algo que está aumentando dentro de mi cráneo, por ejemplo, una masa, entonces las demás estructuras, principalmente la sangre, va a disminuir y el líquido cefalorraquídeo también va a disminuir. Lo que están viendo aquí en la parte superior es cuando todo está normal, líquido cefalorraquídeo 10%, cerebro 80% y sangre es el 10% del contenido. Pero acá estamos viendo que se mete una masa. Entonces, como se mete una masa, por más líquido cefalorraquídeo que se produzca, pues tengo que absorber, eliminar líquido para que haya espacio para esa masa. Porque recuerden que el cráneo genera una cavidad cerrada, ¿no? Y nada sale de ahí. Entonces necesitan disminuir los demás. Bien. Entonces, conforme la masa sigue y sigue aumentando, miren la cantidad de líquido cefalorraquídeo va a ser pobre. Entonces, eso quiere decir que el cerebro está susceptible a lesión. También que se va a comprometer la sangre. También que disminuye el sistema venoso, ¿no? También disminuye la sangre. Entonces, en general, ¿cómo se regula la sangre? La sangre se regula de la siguiente manera. La sangre en nuestro cerebro se regula cuando los vasos sanguíneos o se dilatan o se contraen. Vasoconstricción y vasodilatación. ¿En qué situaciones se vasodilatan y en qué situaciones se contraen? En estas situaciones. Cuando hay cambio de la temperatura o cuando hay cambio de la presión de CO2. La presión de CO2 me determina que haya una vasodilatación o una vasoconstricción, igual que la hipotermia o hipertermia. Entonces, miren acá, ¿qué pasa cuando tengo hipercapnia? O sea, tengo mucha presión de CO2 en mi sangre. Pues recuerden que el CO2, cuando se combina con el agua, forma iones hidrogeniones más bicarbonato, ¿no? Por fórmula de química. Los iones hidrogeniones, ¿a qué aportan? Aportan al pH, ¿no? Ustedes saben que mientras más iones hidrogeniones haya, eso quiere decir que un medio, en este caso la sangre, se va a hacer muy ácida, ¿no? Los iones hidrogeniones tienen carga positiva, entonces aportan acidez. Entonces, ¿qué pasa con el pH? Acidosis, pH bajo. Cuando hay acidosis, ¿qué le pasa a mis vasos sanguíneos? Se dilatan, memorícense esto. Y cuando se dilatan los vasos sanguíneos, pues ¿qué va a pasar? Va a ser más fácil que llegue el flujo sanguíneo a mi cerebro, porque están dilatados, no están contraídos. ¿Cuál es la finalidad que se dilaten los vasos sanguíneos? Que ese CO2 que está dentro del vaso sanguíneo se elimine. Por eso se vasodilata. Entonces, como tengo más sangre llegando a mi cerebro,
esta sangre va a proporcionar más presión dentro del cráneo. Entonces, aumenta la presión intracraneana. Miren lo que pasa por lo contrario cuando hay hipocapnia, o sea, cuando hay menos presión de CO2. Hipo, menos. Capnia, presión de CO2. Ustedes saben, como les decía, que por fórmula se producen iones hidrogeniones, pero en este caso se producirían poquitos iones hidrogeniones, o sea, no voy a tener acidosis, sino voy a tener alcalosis. Entonces, si tengo alcalosis, ¿qué va a pasar? ¿El vaso sanguíneo va a querer eliminar iones hidrogeniones? No. Entonces se contrae el vaso sanguíneo. Disminuye, por tanto, el flujo sanguíneo cerebral porque está contraída la arteria, las arteriolas. Entonces, como disminuye el flujo sanguíneo, disminuye la PIC, la presión intracraneana. ¿Por qué hay menos flujo? Pues. Luego está la temperatura. Recuerden que cuando aumenta la temperatura, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. FSC es flujo sanguíneo cerebral. No es el flujo que, si acá yo tengo mi cerebro, y estos son algunos vasitos que están llegando a mi cerebro, el flujo sanguíneo cerebral es el flujo sanguíneo que le llega a mi cerebro, nada más. Entonces, cuando hay más flujo cerebral por la hipertermia, aumenta la presión intracraneana. Ya. En cambio, cuando hay hipotermia, pues obviamente el metabolismo disminuye, ¿no? La temperatura está baja, disminuye también el flujo sanguíneo y disminuye la PIC. Ya. Este de acá es un datito que veremos más adelante, ahorita no es muy importante. Eso lo vamos a ver en fisiopato respiratorio. Que todavía sé que ya lo han visto, pero les voy a explicar más adelante. Bien. Esto de acá que les acabo de mencionar se resume en este esquema que está en el Guyton y que está en los libros de fisiopato, solo que este esquema es un tanto complejo de entender al principio. Pero miren, este es básicamente donde se mantiene la autorregulación. Esto se refiere a que la presión sanguínea dentro del cerebro debe ser desde aprox 60 a 150 milímetros por mercurio, en ese rango. No puede ser más, menos. Debe mantenerse en ese rango. Igual acá, el flujo sanguíneo cerebral debe mantenerse hasta 50 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto, lo que les había mencionado anteriormente, de 50 a 80. Miren qué pasa cuando aumenta el CO2. Aumenta el CO2 y miren lo que está pasando acá. ¿No? La vasoconstricción. Aumenta presión arterial de CO2. En cambio, a la izquierda vemos que hay vasodilatación. ¿No? Bien. Ya. Ahora, hay acá una fórmula, esta de acá, que nos habla de la presión arterial media. Les voy a colocar acá el corazoncito. Imagínense que esta es la arteria aorta. ¿Ok? Ustedes sabrán que cuando el corazón se contrae y bombea mucha sangre, a esa presión que hace la sangre cuando sale en contracción, se le llama presión sistólica, ¿cierto? Porque la sístole es cuando el corazón se contrae. Y como genera salida de sangre, pues esa salida de sangre genera presión. Pero también cuando el corazón se relaja, o sea, está bien relajadito, ¿qué pasa con esa sangre que salió en la sístole? Pues ahora va a regresar. Regresa en la diástole, o sea, el corazón se relaja y es como que chupa o regresa toda la sangre que en algún momento salió. Bueno, no toda la sangre, un porcentaje. Esa presión que genera la sangre al regresar al corazón porque este se relaja, se llama presión diastólica. Diastólica. Esa es la presión con la que sale del corazón y la presión con la que regresa en la relajación del corazón. Pero la presión con la que la sangre perfunde un órgano, o sea, si yo tengo acá el vaso, por ejemplo, la presión con la que llega tiene un nombre, se llama presión arterial media, la famosa PAM. Es la presión sanguínea que perfunde los órganos, vaso, hígado, cerebro y otros órganos, ¿no? La PAM. Ahora, ¿qué pasa con la PAM? La PAM es la presión que va hacia el cerebro. Lo voy a dibujar acá. Supongamos que esta es la aorta, supongamos que acá está subiendo sangre con una determinada presión arterial media. La presión arterial media se saca con una fórmula.
¿no? Que es presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, todo eso entre 3. Esa es la fórmula de la PAM. Pero bueno, en fin, si este que está aquí arriba es el cerebro, lo que va a hacer la PAM es llevar sangre hacia el cerebro, pero no toda esa PAM va a generar un efecto, sino que solo una parte de esa sangre va a generar una presión que va a perfundir al cerebro. A eso se le conoce como presión de perfusión cerebral. Pero esa sangre está subiendo, como ven, está subiendo. ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad lo que va a hacer es generar presión hacia abajo. O sea, le va a decir a la sangre, oye, espérate, no subas con toda esa presión que tú quieres. La gravedad va a hacer que baje. Y la gravedad, específicamente, ¿a qué me refiero? Me refiero a la presión que está metida dentro de mi cerebro, la presión intracraneana. Les voy a poner acá como un dibujito. La presión intracraneana, entonces, es la presión de cerebro, sangre, líquido cefalorraquídeo que genera hacia afuera de mi cráneo, ¿no? Si este es mi cráneo, la presión se genera hacia afuera de mi cráneo. Es presión, es fuerza. Y esa presión va también hacia abajo, ¿no? Por gravedad. Entonces, cuando la sangre quiere subir, ¿no? A través de una presión de perfusión cerebral, pues no va a poder subir totalmente. ¿Por qué? Porque la PIC, la presión intracraneana, está haciendo que esa sangre baje. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual esa presión de perfusión cerebral? O sea, ¿con qué presión perfunde la sangre mi cerebro? Esa presión sería igual a la presión con la que sube toda la sangre hacia un órgano, o sea, la PAM, menos la presión intracraneana. ¿Cómo está? Hoy creo que no les puse la ecuación. Ya, pero bueno, ya saben la ecuación. No les puse una imagen, disculpen. Y bueno, acá en las imágenes están viendo como las alteraciones que se presentarían. Por ejemplo, si tengo menos presión arterial media, pues tengo una disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Porque si mi corazón bombea menos presión de sangre para perfundir el órgano, pues voy a tener menos presión de perfusión cerebral. Si tengo menos presión de perfusión cerebral, ¿qué van a hacer mis vasos sanguíneos? Se van a dilatar. Se van a dilatar para intentar que toda la poca sangre que hay, pues vaya en mayor cantidad hacia mi cerebro. Por eso se dilata el vaso sanguíneo. Y si se dilata el vaso sanguíneo, ¿qué pasa? Hay más presión intracraneana. En cambio, ¿qué pasa si aumenta mucho la PAM? O sea, el corazón está pero re loco y está perfundiendo con mucha presión hacia mi cerebro. Está yendo con mucha presión a perfundir los órganos. Entonces, la presión está aumentada, como dice acá. Y por lo tanto, la presión con la que va a perfundir específicamente el cerebro es aumentada también. Entonces, ¿qué pasa si a mi cerebro le comienza a llegar demasiada presión de sangre? Ahí es cuando se regula el vaso sanguíneo. O sea, el vaso sanguíneo dice, espérate un poquito, estás llegando con mucha presión. Para regular, porque como ustedes saben, todo en mi cuerpo es homeostasis, para regular el vaso sanguíneo se contrae, se hace chiquito, para que pase poquito flujo. Entonces se produce vasoconstricción. Y si se produce vasoconstricción, ¿qué pasa con la presión intracraneana? Baja la presión intracraneana. Bien, chicos, chicas, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Desean que les repita algo? ¿O todo quedó claro? Disculpa, ¿crees que podrías repetir lo del aumento de la presión arterial media? Sí, claro, sí, claro. Ya mira, O sea, la porque presión arterial, tengo una dudita. Es que como dijiste que a veces como la gravedad es hacia abajo, hace que disminuya y no vaya con tanta presión. Entonces, así, cuando aumenta la presión también ahí no hace efecto, al igual que cuando está disminuido, ¿o cómo sería? no entendí lo último que preguntaste. No, o sea, O sea, ¿te refieres? eh,
A ver, Sí, sí. cuando Luego, aumenta la presión arterial media, me dices que la gravedad como que hace su efecto y hace que no vaya con tanta presión. En el caso cuando disminuye, ¿cómo sería ese efecto? ella básicamente como cuenta una historia, un inicio, un desarrollo y un final. Ya, el inicio de esta pequeña historia vendría a ser cuando el corazón, por algún motivo, por una enfermedad cardíaca, por ejemplo, comienza a disminuir su fuerza de contracción. El corazón, como está hecho, se contrae poco y expulsa poquita sangre en la sístole. Si expulsa poquita sangre, pues va a haber menos sangre que haga presión para perfundir a los órganos. O sea, la presión de perfusión de los órganos, la presión arterial media, va a estar chiquita, por alguna enfermedad del corazón o por alguna otra enfermedad. Si la presión arterial media está disminuida, entonces le va a llegar una buena presión de sangre a mi cerebro, o sea, una presión de perfusión cerebral. No, ¿cierto? Si hay menos PAM, también hay menos presión de perfusión al cerebro. Entonces esto también baja. ¿Qué pasa si le llega menos? No se ve mi imagen. ¿Pueden ver lo que estoy dibujando o se quedó en los esquemas? No, se quedan los esquemas. Ya. Ahora sí. Eso es lo que estaba dibujando. Miren, cuando el corazón tiene una enfermedad, se contrae menos, por lo tanto hay menor presión arterial media, o sea, presión de perfusión a los órganos, pero si específicamente hablo de la presión que perfunde a mi cerebro, eso se llama presión de perfusión cerebral. Por ejemplo, si yo hablo de la presión arterial media que específicamente perfunde al hígado, presión de perfusión hepática, por ejemplo. Si hablo específicamente de la presión arterial media que perfunde a mi corazón o a mi vaso, igual presión de perfusión del corazón o del vaso. ¿Okay? Entonces es algo más específico, la presión de perfusión cerebral. Solo va al cerebro. La presión arterial media quiere decir presión con la que perfunde a cualquier órgano. Entonces, toda la sangre quiere subir, con poquita fuerza, poquita presión, pero quiere subir. ¿Pero quién está arriba? Arriba por el cerebro, está el líquido cefalorraquídeo y arriba también ya hay sangre. Entonces, ¿qué pasa con todo ese contenido que está dentro de mi cráneo? Genera una presión, ¿cierto? Presión intracraneana. Esa presión intracraneana, ¿hacia dónde va? Va hacia afuera. Y por gravedad impediría que esa presión de perfusión cerebral pues suba con fuerza o con la poca fuerza que tiene, porque esa presión intracraneana está haciendo que vaya hacia el lado contrario. Es como si generara resistencia a la sangre que le está llegando. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Cuando la presión de perfusión cerebral es poquita, es pequeña, pues los sanguíneos, ¿qué hacen? Se dilatan. Los vasos sanguíneos se dilatan, ¿por qué? Porque como hay poquita sangre que está llegando, pues al dilatarse el vaso sanguíneo, esa poquita sangre se va a dispersar, como ven acá en la imagen, se va a dispersar de una mejor manera, y al haber más sangre en un vaso sanguíneo dilatado, eso va a intentar aumentar la presión intracraneana. Caso contrario, si el corazón no tiene ninguna enfermedad cardíaca, está latiendo súper bien. Si está latiendo súper bien, quiere decir que va a mandar mucha presión de sangre hacia los tejidos, o sea, mucha presión arterial media. Específicamente hacia mi cerebro, ¿cómo se llama esa presión? Presión de perfusión cerebral. También va a estar aumentada. Pero ¿qué pasa dentro de mi cerebro? Los vasos sanguíneos ven que la presión de perfusión arterial, perdón, la presión de perfusión cerebral está muy aumentada. Entonces el vaso sanguíneo se va a contraer, se va a hacer más chiquito para que haya menos sangre que pase. Y si hay menos sangre que pase, la presión intracraneana disminuye. Okay. Eso pasa cuando hay cambios en la PAM, que es muy diferente a cuando hay cambios en el CO2, a cuando hay cambios en la temperatura. ¿Okay? Son alteraciones que producen cambios diferentes de la PIC. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, genial.
Me voy a dar cuenta si se entendió a ver con estas preguntas, porque no, como les mencioné, a mí no me gusta pasar el tema si no se entiende. Entonces, ¿quién me dice acá la respuesta? ¿Cuál es la presión normal del líquido cefalorraquídeo? Es de 8 a 15. De 8 a 15. Ajá. Esto... Ah, sí, sí les he comentado, les he puesto acá. La PIC normal de 10 a 15. Ay, perdón, lapsus. Y la presión del líquido cefalorraquídeo de 8 a 15, perdón. Ya. La presión del líquido cefalorraquídeo aquí está de 8 a 15 y la presión intracraniana de 10 a 15, que es lo mismo que decir de 5 a 15, que es lo mismo. Luego está, ¿qué estructura del cerebro es responsable de compensar los aumentos en la presión intracraniana al desplazar el líquido cefalorraquídeo? O sea, acá te están preguntando, dentro de mi cráneo hay mucha presión. ¿Puedo regular esa presión elevada que hay dentro de mi cráneo? Desplazando el líquido cefalorraquídeo, o sea, eliminando el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. ¿Cómo lo elimino del espacio subaracnoideo? Ajá, por las granulaciones aracnoideas, ¿cierto? Si este es mi cerebrito, todo lo que está arrugado es mi cerebro, y lo que está de rojo, esto que está de rojo, esta lámina, vendría a ser la aracnoide. Si este es la aracnoides y este es el espacio subaracnoideo, recuerden que aquí está fluyendo el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. ¿Cómo hago para que ese líquido se vaya del espacio subaracnoideo y libere un poco de presión de ese líquido? Pues la aracnoides protruye hacia el seno sagital, o sea, hacia esta vena que se llama seno sagital superior. Y ese líquido entonces escapa hacia esa vellosidad subaracnoidea, ¿no? Una vellosidad como un pelito que extiende esa aracnoides. Y cuando ya está en ese pelito, en esa vellosidad, pues ya se puede ir a la vena. Y de la vena, seno sagital superior, luego se va a la yugular. Y de la yugular, ustedes saben que va a desembocar en la vena cava superior, ¿no? Por el tronco brachiocefálico, y de la vena cava superior llega al corazón. Entonces, así es como... ¿Sí? Una consulta. Entonces, hay otra pregunta también que hiciste sobre las vellosidades aracnoideas. Entonces, esas las van a absorber y a su vez también van a hacer que se desplace para que haya una compensación, ¿verdad? Exactamente. Por eso les decía que lo de fisio es lo más importante. Porque cuando ustedes vean enfermedades en las cuales hay una masa, por ejemplo, hay un cáncer, imagínense acá dentro del cerebro, comienza a agrandarse, pues esa masa, como vimos anteriormente, va a hacer que el líquido disminuya, ¿no? Que disminuya su producción o el líquido que ya hay, que se escape hacia la vena. ¿Y cómo se escapa hacia la vena? Ya vimos por fisiología que es por las vellosidades subaracnoideas, vellosidades o granulaciones. Entonces, ¿cómo se compensan los aumentos de la presión intracraniana con el líquido cefalorraquídeo? A través de las vellosidades subaracnoideas o aracnoideas. ¿Cuál es la fórmula, chicas, de la presión de perfusión cerebral? Presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos la presión intracraneal. Muy bien, muy bien. Y eso lo tienen que pensar así, miren. La presión con la que sube la sangre hacia cualquier órgano, ¿cómo se llama? La presión con la que perfunde a cualquier órgano, ¿cómo se llama? La PAM. La presión arterial media, que es igual a la presión sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. Esto puede que les pregunten en el examen de cambio de bloque. Esto es una fórmula que muchos doctores lo preguntan en clínica, medicina 1, medicina 2, que son cursos de séptimo ciclo, octavo. Lo preguntan, es una fórmula muy, muy importante.
incluso que lo aplican las enfermeras, los doctores en su vida diaria. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la PAM? Porque tú puedes tener una sistólica, no sé, de 100, 110. Es una buena presión sistólica, ¿cierto? Pero la presión arterial media, si está baja la presión arterial media por esta fórmula, eso quiere decir que la presión de perfusión a cualquier órgano está bajita. Bien, entonces con la presión con la que sube a cualquier órgano es la PAM. Y la presión que hace resistencia a mi cerebro es la PIC, la presión intracraneana de todo el cráneo. Entonces, ¿cuál es el resultado de la presión con la que se va a perfundir precisamente el cerebro, solo el cerebro? Es la presión arterial media, lo que sube, menos la resistencia que se genera arriba, la PIC. Bien. ¿Quién me dice acá cuál sería la respuesta? ¿Cuál de los siguientes no contribuye a aumentar la presión intracraneana? Hipocapnia. ¿Por qué? En sí yo lo había hecho por descarte, porque un tumor va a generar que haya más presión, el edema cerebral es por el aumento de sangre y los hematomas subdurales también por aumento de flujo de sangre. Ya. El edema, todas tus respuestas están perfectas. Sé que todavía están llevando fisiopato, todavía no pasan todavía no hemos visto pues edema. Bueno, no se preocupe. El edema es básicamente líquido acumulado fuera de las células, pero también fuera de los vasos, o sea, en el intersticio, ¿no? Les había comentado anteriormente que si todo esto es el líquido que tenemos en el cuerpo, eso es el 60% de nuestro peso. Calculen ustedes su peso, sáquenle el 60%, ya. Ese porcentaje es líquido en nuestro cuerpo. ¿Dónde está el líquido en nuestro cuerpo? Dentro de las células, intracelular, y fuera de las células, extracelular. Ahora, fuera de las células puede haber líquido ¿dónde? En los vasos sanguíneos, en el plasma, o sea, en el líquido de los vasos sanguíneos. O puede haber líquido fuera de los vasos sanguíneos y fuera de las células. No está en el intracelular, pero tampoco está en el intravascular. Está fuera de todo eso. A eso se le llama intersticio. Cuando se acumula líquido en el intersticio, a eso se le llama edema. Bien, un tumor también es una masa que estaría aumentando la presión dentro del cráneo. El hematoma también es sangrado, acumulación de sangrado. ¿Por qué la hipocapnia no? Por descarte está muy bien, pero recuerden buscarle un fundamento a sus respuestas. Recuerden que en la hipocapnia hay menor presión de CO2. Si hay menos CO2, eso me va a producir menos iones hidrogeniones por la fórmula. Si hay menos iones hidrogeniones, ¿sí, Diana? No, sí, justo eso iba a decir, por el aumento dice hipocapnia, que sería menos CO2, y cuando hay un aumento era porque era hiper, no hipo. Excelente. Hipocapnia, menos presión de CO2, menos iones hidrogeniones por la fórmula química, porque cuando el CO2 se combina con el agua del plasma, forma iones hidrogeniones más bicarbonato. Como hay menos iones hidrogeniones, el pH va a ser bajito. Perdón, va a ser aumentado, o sea, alcalosis. Y cuando hay alcalosis, ¿la sangre quiere perder esos iones hidrogeniones? No, porque no tiene muchos. Entonces, como no quiere perder esos iones hidrogeniones, ¿qué hace? Se constriñe, se contrae. Se contrae y el flujo va a estar así poquito, ¿no? Va a ser laminar. Entonces, como hay poco flujo sanguíneo que aporta la presión intracraneana, disminuye más bien la presión intracraneana. Entonces, no es causa de aumento de la PIC, sería causa de la disminución de la PIC. Si yo quisiera que se aumente la PIC, tendría que ser hipercapnia. Ya. Bien, chicas, lo están haciendo muy, muy bien. Ya, ahora sí ya vamos a pasar a cosas de fisiopato. Veo que han aprendido bien fisio. Me da la seguridad de pasar ya a fisiopato. Bien, ¿qué es la hipertensión endocraniana?
es, como su nombre lo dice, un aumento de la PIC, un aumento de la presión intracraneana. ¿Cómo aumenta la PIC? Ya hemos visto cómo aumenta la PIC cuando hay menos PAM, cuando hay alteración en el CO2, hipercapnia, y cuando hay hipertermia. Hemos visto algunos factores, pero ahora vamos a ver más. ¿Cuánto es el valor normal de la PIC? Es de 10 a 15, o como vimos en la pregunta, que algunos ponen de 5 a 15, en los niñitos es más, de 5 a 20. Entonces, ¿cuándo se dice que aumento de la PIC? Cuando está por encima de 15, de 20. A los diferentes libros mencionan así números diferentes, pero siempre que esté en el mismo rango, normal. Entonces, cuando hay aumento de la PIC, ¿qué pasaba con la presión de perfusión cerebral? Pues baja, ¿cierto? Acá lo vimos. Cuando hay aumento de la PIC, ¿cómo está la presión de perfusión cerebral? Disminuida. ¿Cómo sé yo que la PIC está aumentada? Porque para que la PIC esté aumentada y tenga que ver con el flujo sanguíneo, ¿cómo tiene que estar el vaso sanguíneo? Dilatado. Vaso sanguíneo dilatado, mucha sangrecita, mucha PIC, mucha presión, ¿no? Y esto, ¿cuándo se produce? Cuando se dilata mi vaso sanguíneo intentando que haya más sangre para mi cerebro, cuando a mi cerebro le está llegando menos presión de perfusión cerebral. ¿Y cuando hay menos presión de perfusión cerebral? Cuando hay menos PAM. Entonces, por eso ya que están viendo que cuando hay un aumento de la PIC, hay una disminución también de la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, hay una alteración del flujo sanguíneo que se va a compensar con la vasodilatación. Y si hay una disminución, porque la vasodilatación regula, es cierto. O sea, mis vasos sanguíneos intentan dilatarse para que le llegue más sangre. Pero esto es solo por algunos minutos. Luego ya la sangre va a disminuir porque está disminuyendo la presión de perfusión cerebral. Entonces, poco a poco, conforme pasen las horas, mis células, las neuronas, van a comenzar a morir porque le va a llegar menos sangrecita. Van a sufrir por falta de oxígeno, por falta de nutrientes. ¿Cómo se le llama cuando un tejido le falta oxígeno? Isquemia. ¿Ok? Es una lesión producida por la disminución de oxígeno. Y ya cuando la célula se muere, necrosis. Bien. Ya. Ahora, ¿qué causa esta presión intracraneana? O sea, ¿qué síntomas va a tener la persona? Pues si yo tengo que dentro de mi cráneo hay mucho contenido que está haciendo presión, ¿qué creen que voy a tener? Dolor de cabeza en todo el cráneo. ¿El dolor de cabeza sería en una partecita del cráneo? No, ¿cierto? Porque si todo está aumentando dentro de mi cerebro, solo me va a doler en la nuca, solo me va a doler en la frente, no, me va a doler en todo. Cefalea holocraniana o pancraniana. Pan quiere decir todo. La persona como tiene el centro del vómito está dentro del cerebro, recuerden que ese centro del vómito va a estar muy estimulado por la presión que se está ejerciendo sobre él. Entonces la persona tiene vómitos en la mañana al despertarse, explosivos, o sea, van a ser como en forma de proyectil, ¿ok? Y también la persona va a tener edema de papila, o sea que si aquí está el ojito, aquí adelante, pues todo el contenido del cerebro, el líquido, la sangre, va a buscar por dónde salir. ¿Se acuerdan de esta imagen de la doctrina de Monroe Kelly? ¿Qué pasaba con el líquido cefalorraquídeo y con la sangre? Buscaban por dónde salir, ¿cierto? El líquido cefalorraquídeo, ¿por dónde sale, chicas? Por las vellosidades supraranoideas. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo sale por las vellosidades supraranoideas. Y la sangre, ¿por dónde sale? Por otras cavidades. Como por ejemplo, como ven acá, puede ser por la cavidad orbitaria. Incluso puede salir a través de los oídos cuando la presión es inmensa. Por eso es que se acumula líquido del plasma acá dentro de la sangre, se edematiza la papila y eso se llama papiledema. Entonces, ni bien yo tengo un aumento de la presión intracraneana, ¿cómo le voy a ver a mi paciente? Dolor de cabeza de toda la cabeza, vómitos explosivos en proyectil y edema de papila. Esa es la triada clásica o inicial del aumento de la PIC, o sea, de la hipertensión endocraniana.
Pero si pasan algunas horas más, incluso días más que la persona tiene este aumento de la PIC, voy a tener otros 3 síntomas característicos, otra triada, ¿ok? Pero ya es una triada no inicial, es una triada tardía por la lesión del tronco encefálico. Recuerden que todo quiere salir, todo quiere escaparse, incluso el cerebro. Ya cuando el líquido cefalorraquídeo se ha escapado por las vellosidades, ya cuando la sangre se ha escapado por otros espacios, ¿quién creen que va a comenzar a salir si la presión es inmensa? ¿Quién creen que va a compensar? El cerebro, el cerebelo, van a comenzar a buscar por dónde salir. Y miren acá, hay una estructura justo al centro de mi cerebro, que es el tronco encefálico. Si el cerebro quiere salir, tiene que bajar por donde está el tronco encefálico. Entonces, conforme vaya bajando, lo va a comprimir. Cuando se lesiona el tronco encefálico, es que se producen estos síntomas tardíos. ¿Por qué? Porque en el tronco encefálico está el centro de la respiración y está el centro que controla a mi corazón. Entonces, ¿qué pasa si se comprime el tronco encefálico, se altera el centro de la respiración y el centro cardiovascular? La persona tiene hipertensión, tiene bradicardia, o sea, disminución de la frecuencia cardíaca, y tiene una respiración atáxica de Cheyne-Stokes. Esa es la famosa triada de Cushing, tardía o por lesión del tronco encefálico. ¿Se produce la primera hora, en el primer segundo? No. Se produce cuando tanto aumenta la presión intracraniana que ya el que tiene que compensar es el cerebro. ¿Y cómo compensa el cerebro? Comienza a escaparse a través de donde está el tronco encefálico, entonces lo comienza a comprimir. Lo aplasta, el centro neumotáxico y el centro cardiovascular se comprimen, se dañan y producen hipertensión, bradicardia y una respiración anómala. También pueden haber otras lesiones. Ustedes recordarán que el sexto par craneal se origina, si mal no recuerdo, por debajo de la protuberancia, ¿no? Entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, ahí se origina el sexto par. Si se lesiona también, se produce diplopia. Es básicamente cuando se observa doble las figuras. También la persona tiene vértigo, porque recuerden que va a haber líquido que intenta escapar a través del oído. Entonces, cuando la persona, recuerden que dentro del oído, esto se controla la posición normal de la persona. Entonces, la persona comienza a sentir mareos, ¿no? Comienza a tener vértigo. Luego está el trastorno sensorial, o sea, la persona tiene como, escucha un sonido agudo, a eso se le conoce como tinnitus, o puede que tenga una alteración de la audición, hipoacusia, puede tener anosmia, o sea, pierde la sensación del olfato, o hiposmia, ¿no? Disminución del olfato. Bien, eso es un poco de hipertensión endocrinal avanzada. Son síntomas ya muy tardíos, pero la verdad la enfermedad tendría que ser gravísima para producir esto. Y como el dolor de cabeza es muy intenso en una hipertensión endocraniana, pues las personas vienen a los minutos de sentir esos síntomas, van a la emergencia. Entonces, no todos los pacientes con hipertensión endocraniana los vas a ver con triada de Cushing. ¿A qué paciente con hipertensión endocraniana va a ser con triada de Cushing? A aquellos que hayas visto en el hospital ya por días, se han deteriorado tanto y ya recién lo ves con los síntomas tardíos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo se produce la hipertensión endocraniana? De esta forma, que están acá de color azul. La primera forma por la que se produce la hipertensión endocraniana es idiopática o pseudotumor cerebri. Eso quiere decir que realmente no es que haya más líquido cefalorraquídeo en el espacio endocraniano, en la cavidad endocraniana, sino que se percibe el cerebro como si estuviese más grande, porque en realidad hay menos líquido. Luego está el aumento del volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Lo que les decía, cuando hay hipercapnia o cuando hay hiperemia, cuando hay vasodilatación por inflamación, o cuando hay hipercapnia que también me produce vasodilatación, hay aumento de la PIC. Entonces, eso también es una causa de aumento de la PIC. Y este es un pequeño esquema. Luego está acá el aumento del líquido cefalorraquídeo o hidrocefalia. Hidrocefalia, chicos, ¿qué quiere decir?
Hidro viene de líquido, cefalia viene de alteración del sistema nervioso central, aumento de algo. Entonces, hidrocefalia es cuando aumenta el líquido cefalorraquídeo, ya sea dentro de los ventrículos o dentro del espacio subaracnoideo. ¿Por qué se puede producir un aumento del líquido cefalorraquídeo? Porque los plexos coroideos pueden estar produciendo mucho líquido cefalorraquídeo, o sea, se hiperplasian, aumenta su función, aumenta el tamaño del plexo coroideo y comienzan a producir mucho. La segunda causa es que sea una hidrocefalia obstructiva. Como dice su nombre, si este es el tercer ventrículo, este es el acueducto de Silvio y este es el cuarto ventrículo, ¿qué pasa si algo obstruye acá en el acueducto de Silvio, que es la causa más frecuente de hidrocefalia obstructiva? Pues los plexos coroideos van a seguir produciendo y produciendo líquido, pero ese líquido se va a estancar, se va a obstruir, no puede pasar al cuarto ventrículo y nunca va a llegar al espacio subaracnoideo a absorberse. Por eso aumenta la PIC, por aumento del líquido cefalorraquídeo, por una obstrucción. ¿Y cuándo se produce una obstrucción? Cuando hay una estenosis, o sea, un estrechamiento del acueducto de Silvio, cuando hay un tumor en el acueducto de Silvio o en cualquier ventrículo, cuando hay un quiste en estos ventrículos, por ejemplo, habrán visto en parasitología la neurocisticercosis. Neurocisticercosis. El cisticerco, ¿no? Los quistes del cisticerco pueden estar alojados dentro de los ventrículos y causan obstrucción. Uy, ya. ¿Por qué se llama no comunicante? Porque como hay una obstrucción, pues no permite la comunicación entre dos estructuras. Luego está la no obstructiva o comunicante. Se llama así porque básicamente hay mucho líquido en los ventrículos, en los espacios subaracnoideos, que no se producen por una obstrucción. ¿Por qué se puede producir? Por inflamación de las meninges o por hemorragia en el espacio subaracnoideo. ¿Hay más líquido? Sí. ¿Hay obstrucción? No. Entonces, ¿se pueden comunicar los ventrículos? Sí, todo normal. No hay obstrucción. Luego está la hidrocefalia sin aumento de la PIC. O sea, ¿es un aumento del líquido cefalorraquídeo? Sí, pero ese aumento del líquido cefalorraquídeo no produce aumento de la PIC. La PIC está normal. ¿Cuándo se produce esto? Cuando el cerebro está muy chiquito. Imagínense ustedes un cerebro chiquitito, un cerebro atrofiado. Si el cerebro está chiquitito, atrofiado, puede haber mucho líquido, sí, pero no va a aumentar la PIC. No es como que uno sube y el otro baja, entonces no genera muchos cambios. A eso se le conoce como hidrocefalia ex vacuo. Y se produce cuando el cerebro tiene atrofia. ¿Atrofia de qué? De las neuronas. Entonces, miren acá, se observa en la parte inferior, ¿no? Esto es cuando los ventrículos tienen mucho líquido, están así dilatados, están grandotes. Los bordes de los ventrículos, que deberían terminar como en puntita, en realidad están todos curvos porque están tan anchos, dilatados de líquido. Miren, incluso acá se observa claramente el agujero de Monro, incluso el tercer ventrículo. Bien, chicas. Esto de acá es esto acerca de... A ver, un momento. Ya, bueno. Esto de acá, en la parte inferior, es básicamente para enseñarles cómo aumenta el volumen en el parénquima cerebral. Cómo se produce, o sea, cuál es la causa de fondo. En especial, cómo se produce el edema. Bien. El edema puede ser de diferentes tipos, o sea, ¿por qué hay líquido en el intersticio? Por diferentes intersticio, por diferentes mecanismos. Por ejemplo, si el vaso sanguíneo se dilata, pues obviamente el líquido va a escapar. Entonces, si el líquido escapa del vaso sanguíneo, edema. Citotóxico, si una célula se muere, pues libera todo el líquido que tiene dentro. Entonces, edema cerebral. También, ¿qué genera citotoxicidad? La hipotermia. Hipotermia genera que las células mueran, sufran isquemia, por esa vasoconstricción que vimos, ¿cierto? Si se mueren las neuronas, pues el líquido de dentro de las neuronas se escapa y genera edema. También en una inflamación del encéfalo. Luego está el osmótico. El osmótico quiere decir que el vaso sanguíneo
que hay sustancias que van a jalar líquido hacia afuera. Recuerden que dentro del vaso sanguíneo nosotros tenemos proteínas grandotas que se llaman albúminas. Las albúminas son proteínas grandotas que lo que hacen es básicamente ser como el guardaespaldas del plasma. O sea, la albúmina lo que hace es retener el plasma hacia adentro del vaso sanguíneo. Si no tuviésemos albúmina en la sangre, o sea, estuviésemos en hipoalbuminemia, ¿qué pasa con el plasma del vaso sanguíneo? Se comienza a salir, ¿ok? Se comienza a fugar del plasma cuando no hay albúmina. Entonces, eso, por ejemplo, es un mecanismo osmótico por el cual se forma el edema. O, por ejemplo, cuando el sodio está en cantidades aumentadas en las células. Si hay más sodio en las células que en el plasma, el agua va a tender a ir donde hay carga positiva. Les voy a explicar acá. Recuerden que la carga positiva se tiene que neutralizar con carga negativa. ¿Quién tiene carga negativa? El agua. ¿Quién tiene carga positiva? El sodio. Entonces, si dentro de mi célula tengo mucha carga positiva, pues eso está mal, eso no está bien dentro de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha carga positiva? Lo tengo que contrarrestar con algo que tiene carga negativa. ¿Quién tiene carga negativa? El agua. Entonces, si dentro de la sangre había muy poquito sodio, o sea, hiponatremia, ¿qué va a pasar con el agua? Va a comenzar a fugarse hacia donde hay más sodio, o sea, hacia adentro de la célula. Y en lo que va a la célula, pues se acumula líquido acá en el intersticio, o sea, forma edema osmótico, porque está siendo atraído por algo, no está siendo jalado por un electrolito, en este caso por el sodio. También puede ser por corrección de la hiperglicemia, que eso lo van a ver más adelante en realidad. Luego está el intersticial. El intersticial se refiere, por ejemplo, cuando hay hidrocefalia, un poquito de líquido se escapa de los ventrículos hacia el intersticio, ¿no? Edema intersticial. O, por ejemplo, se refiere a que de los vasos sanguíneos sale líquido de plasma para los ventrículos, ¿no? En la hidrocefalia. Otras causas de edema son los tumores metastásicos. Cuando hay un tumor, hay mucha sangre que está alrededor de ese tumor, entonces puede salir líquido de esos vasos sanguíneos anómalos. Un absceso es un cúmulo de pus. Esto es otra causa, perdón, esto no es parte de edema, esto es otra causa de aumento de volumen del parénquima. Un tumor aumenta el volumen, aumenta la PIC. Un absceso, imagínense que este es el cerebro y se produce una infección cerebral. Y como toda infección se puede generar pus. Si se acumula mucha pus, ¿cómo se le llama esa acumulación de pus? Se le llama absceso. Entonces esa pus está generando presión. ¿Puede aumentar la PIC? Sí. ¿Qué son los quistes? Los quistes es un cúmulo de líquido, pero ese cúmulo de líquido está revestido como por una fina capa, ¿okay? Como por una fina pared. Ese es un quiste. Por ejemplo, los quistes del cisticerco. Cuando ustedes vean en una imagen de cerebro de un paciente que tiene neurocisticercosis, se ve clarito el cisticerco adentro de un globito, ¿no? De lo que lo reviste. Este es el neurocisticerco. Y si hay un hematoma, o sea, si hay mucha sangre dentro del espacio intracraniano, pues va a haber también un aumento de la PIC. Bien, chicos, chicas, a ver si me entendieron. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Uy, ¿qué pasa? Uy, creo que se fue el esquema. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar. Ya con esto terminamos el tema. Ya, a ver, ¿quién me dice acá cuál es la triada de Cushing? ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B, C o D? ¿Cuál? ¿La B?
¿Cuál creen que es la respuesta, chicas? ¿La A? Muy bien, es la A. Muy bien. Acuérdense, la tríada de Cushing es tardía. Ya. A ver. Otra. A ver, otra acá, otra acá, otra acá. Ya miren, acá están las respuestas, pero quiero que me fundamenten el por qué. Dice, una niña de 4 años es referida a su clínica por su médico de atención primaria, quien sospecha que puede estar sufriendo de ependimoma en crecimiento. Un ependimoma es un tumor del epéndimo, que es un tumor de las células ependimarias. ¿Cuál de los siguientes tipos de hidrocefalia es más probable que cause esta masa? Ah, ya, otra cosa. El epéndimo es lo que reviste a los ventrículos. Les mencioné que los ventrículos son espacios, ¿cierto? Ya, pero todo espacio, como un órgano, tiene un epitelio que lo reviste. Acá te dicen que ese epitelio del epéndimo está aumentado de tamaño porque se ha convertido en un tumor. Hay células malas ahí. Están proliferando sin control. Entonces, ¿qué tipo de hidrocefalia, o sea, de aumento de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, produciría este ependimoma? Ya sabemos No, que es no comunicante. Ajá, no pero ¿por comunicante qué? porque hay una obstrucción que no permite la comunicación. Exacto. No comunicante es lo mismo que decir obstructivo, ¿cierto? No permite la comunicación, entonces se obstruye. A ver, ¿quién me dice esta respuesta de acá? Dice, un hombre de 44 años es llevado a la clínica por su esposa. Ella explica que en los últimos 3 meses se está experimentando irritable, desatento, desinhibido. Dice que estos síntomas son similares de su padre, quien a los 40 años comenzó a bailar en la calle ya que tiene movimientos incontrolables. Le diagnosticaron una enfermedad que se llama enfermedad de Huntington, en la cual hay atrofia neuronal. Y nos preguntan, ¿qué hallazgo radiológico sería el más consistente? Calcificación de las granulaciones aracnoideas no es de Huntington, ni de una enfermedad tipo Alzheimer que me produzca atrofia neuronal. Distorsión de las fibras de la corona radiada, no, no tiene que ver. Gran masa, no, no hay una gran masa en Huntington ni Alzheimer. Estrechamiento del acueducto es una causa de hidrocefalia. ¿No? ¿De qué hidrocefalia, chicas? Estrechamiento del conducto es qué tipo de causa de hidrocefalia, comunicante o no comunicante. No comunicante. Muy bien, es no comunicante. Acá la respuesta es ex vacuo, ¿no? Ex vacuo quiere decir que en realidad no hay aumento de la PIC porque hay mucho líquido cefalorraquídeo, ¿no? No hay aumento de la PIC por eso, sino que la masa cerebral disminuye, está atrofiada, pero como el LCR está aumentado, pues al final dentro de la ecuación se mantiene en la misma presión. Bien, chicas, y ya para terminar, vamos a hablar acerca de las hernias. ¿Qué es una hernia? Una hernia es cuando un tejido protruye por algún orificio natural, ¿no? En este caso, vemos que el cerebro, como lo hemos visto más arribita, el cerebro va a salir de donde estaba. ¿Por qué? Porque está aumentando cada vez más la presión y entonces está buscando por dónde escapar. De acuerdo a por dónde escape, por dónde se genere esa hernia, esa protrusión, va a recibir un nombre. Por ejemplo, si esa hernia, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Ya. Por ejemplo, si esa hernia escapa, o bueno, ese pedacito de cerebro escapa por debajo de la hoz del cerebro, esto que están viendo aquí al medio, es la hoz del cerebro, que es tejido conectivo, es una laminita que está como haciendo una pequeña pared entre ambos hemisferios, se le llamará hernia subfalcina. Falcina porque está debajo de la hoz del cerebro. O también se le llama hernia cingulada.
Entonces, ¿de qué lóbulo es esta hernia? Del lóbulo frontal. El lóbulo frontal ustedes saben que está hacia arriba y hacia adelante. El lóbulo frontal se encarga de controlar la conducta, entonces va a haber trastornos de la conducta. También el lóbulo frontal se encarga de controlar el movimiento, como lo hemos visto anteriormente en la clase de la semana pasada. Entonces, si hay una alteración del lóbulo frontal, se puede producir una alteración también motora. Principalmente se afecta a la arteria cerebral anterior, ¿no? Se afecta a la arteria cerebral anterior de ese lado, pues producirá un ACV isquémico de ese lado, ¿no? Recuerden, ACV isquémico, porque lo está comprimiendo, lo está apretando. Entonces, si tengo un ACV isquémico del lado derecho, la clínica motora la voy a tener del lado izquierdo, ¿no? Recuerden, porque si este es el cerebro, perdón, si este es el hemisferio izquierdo, perdón, este es el derecho, este es el hemisferio izquierdo, aquí está la médula espinal, las fibras de la vía motora van así, cruzan, ¿no? Entonces, si yo tengo de color verde una afectación acá en el hemisferio izquierdo, se daña la vía motora del hemisferio izquierdo, que viene del lóbulo frontal. ¿Dónde va a estar la clínica? En el lado derecho del cuerpo del paciente. Esto quiere decir acá, si la arteria que se daña por la hernia es la arteria cerebral anterior de ese lado, pues el ACV isquémico, el ACV va a ser de esa misma arteria, pero la clínica va a ser del otro lado del cuerpo. Esta es la hoz del cerebro, para que la conozcan. Miren esta capita de tejido conectivo que forma como una pared, una división entre este hemisferio derecho, y acá encima debería estar el hemisferio izquierdo. Esa es la hoz del cerebro. Esto que están viendo acá es el tronco encefálico, ¿no? Acá, siendo señalado por la flecha de color morado, ven que una parte del cerebro está que se va hacia por debajo de la hoz del cerebro. Entonces, eso es una hernia. Esto de que es una hernia. Entonces, acá lo que estamos viendo es una hernia subfalcina. Bien. Ahora, ¿qué pasa si la hernia sale por el cráneo? Hernia transcalvaria, ¿no? A través del cráneo. Se le conoce como hernia extracraneal. Herniación, hernia extracraneal. Luego está esta hernia que está justo al centro. Miren cómo el cerebro se está herniando hacia abajo. Se llama herniación central o transtentorial. ¿Qué va hacia abajo? El diencéfalo, ¿no? Este es el diencéfalo, donde están los ganglios basales, y el lóbulo temporal. Lo que está aquí a los costados son los lóbulos temporales. Ahora, ¿cómo se llama cuando el lóbulo temporal, como ven acá, esto que estoy pintando en negro, ese es el lóbulo temporal? ¿Cómo se llama cuando el lóbulo temporal, a manera de uña, comienza a protruir hacia el tronco encefálico? Se llama hernia uncal, o también llamada transtentorial. Estas dos son transtentoriales, porque están yendo por debajo de la tienda del cerebelo. Esta de acá es la tienda del cerebelo, ¿no? En la carpita del cerebelo, que está por encima de él. Entonces son transtentoriales, pero una es en forma de uña del lóbulo temporal, medial, en la uña, uncal, y el otro es central. Número 2 central, número 3 uncal. Ahora, como va a comprimir al tronco encefálico, ¿cuáles son los síntomas que vamos a tener? La parálisis del tercer par craneal. ¿Por qué del tercero? ¿Por qué no del segundo, del primero, del cuarto? Por la ubicación. Dense cuenta que acá está comprimiendo, ¿qué? Está comprimiendo el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo nace el tercer par craneal. ¿Y qué pasa cuando hay alteración del tercer par craneal? Midriasis. Acuérdense de esto porque es pregunta de examen. Midriasis, alteración del tercer par craneal. Puede producir isquemia por comprimir la arteria cerebral posterior. Y recuerden que la arteria cerebral posterior irriga a mi cerebro posterior, o sea, a mi lóbulo occipital. Y el lóbulo occipital se encarga de la visión. Entonces, si hay isquemia de la arteria cerebral posterior, vamos a tener hemianopsia homónima contralateral. Lesión de la arteria basilar paramediana es básicamente una arteria que está pasando, ¿no?, hacia los costados, por eso se llama arteria basilar paramediana, y por eso se producen unos pequeños focos de hemorragia, ¿no?
son estos focos de acá que están viendo, son como hemorragias pequeñitas, justo en la protuberancia, porque ahí pasa una arteria que se llama arteria paramediana. Entonces, ¿cómo se llama esa hemorragia producida por lesión de la arteria basilar paramediana en una hernia uncal? Se llama se llama hemorragia de Duret. Bien, aquí están viendo la ptosis palpebral por lesión del tercer párpado. Ptosis quiere decir caída del párpado. Bien, puede haber trastorno motor también, porque recuerden que en la vía piramidal, la vía motora pasa por el tronco encefálico, pero como ya no se cruza, no, porque a ese lado ya se cruzó, o sea, de arriba para abajo se cruza, pero si ya estoy abajo en el tronco, pues ya no se cruza. Entonces se va a lesionar la vía piramidal del mismo lado. Bien, este es un fenómeno que mencionan siempre en los libros, el fenómeno de Kernohan. No lo preguntan mucho en fisiopato realmente, pero por si acaso se los pongo ahí. Luego está la hernia de la amígdala cerebelosa. Recuerden que el cerebelo tiene partes. Esta es la amígdala del cerebelo, ¿no? Se hernia y produce acá una lesión hacia abajo. ¿Puede comprimir el tronco encefálico? Sí, pero principalmente estaría comprimiendo el bulbo raquídeo, donde está el centro neumotáxico, respiratorio y cardíaco. Entonces, esta hernia es la que también me puede producir tríada de Cushing. Comprime a la arteria cerebelosa póstero-inferior. Es una arteria que está pasando por ahí, ¿no? Póstero-inferior. Puede producir también parálisis flácida por compresión de la médula espinal. Si comprime la médula espinal, pues voy a tener parálisis. De la médula espinal salen todos mis nervios. Parálisis flácida. Luego está esta hernia. Miren, el cerebelo se hernia, protruye, pero va hacia arriba. O sea, es una herniación ascendente. Miren acá también en la imagen de la izquierda es una herniación ascendente. En cambio, esta es la descendente o la hernia amigdalina. Amigdalina o descendente. Bien, chicas, a ver si me han entendido y ya estas son las últimas preguntas porque no las quiero cansar. Dice, ¿qué tipo de hernia provoca síntomas en extremidades inferiores? Síntomas motores en extremidades inferiores. ¿Quién me dice por qué? ¿La hernia subfalcina qué es? Chicos, la hernia subfalcina está por debajo de ¿qué? Dice sub, está por debajo de algo. Uy, chicas, ya se durmieron. Yo, Brigitte, disculpa, ¿crees que podrías repetir esa parte, por favor? Sí, sí, claro, ya mira. Acá la pregunta te dice, ¿qué tipo de hernia puede provocar síntomas en extremidades inferiores? Acá les he mencionado que la respuesta es hernia subfalcina, pero quiero que me comenten algo lo que recuerden de la hernia subfalcina. ¿Por qué se llama así? Ya, no se preocupen, chicas, yo estoy aquí para ayudarlas. Sé que el tema es muy, muy extenso. Sé que he corrido también, pero la verdad es que es tanta información de este tema que es imposible, imagínense, abarcar 3 temas en una semana, en un día. Miren, esta es la hernia subfalcina. Esta es la hoz del cerebro, ¿no? Todo lo que está de un color piel, ya, esa es la hoz del cerebro. Es una capita de tejido conectivo que reviste a cada hemisferio de mi cerebro, por el medio. Por el medio. Y dense cuenta acá, ¿no? Este cráneo, este hemisferio que está aquí al lado derecho, lo rosadito es hemisferio derecho. Y miren, el hemisferio derecho está que se mete por esa hoz del cerebro, está que protruye, que sale por ahí, se está herniando. ¿Cómo se llama esa hernia que va
por debajo de la hoz del cerebro subfalcina. Miren esta hernia, ¿dónde es? Es adelante. Aquí, ¿qué voy a tener? Al lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, recuerden que es donde nace mi vía piramidal. Y el lóbulo frontal es el que controla a mis miembros inferiores, ¿no? A mis piernas. Entonces, si yo tengo acá una hernia que está comprimiendo aquí al lóbulo frontal del lado contralateral, ¿no? Voy a tener una alteración motora del miembro inferior. Bien. Y acá están los demás tipos de hernia, ¿no? Ustedes ya saben que un cal quiere decir como uña, viene del lóbulo temporal. La amigdalina es de la amígdala del cerebro. Y la transtentorial, bueno, transtentorial puede ser la amigdalina o puede ser la central. Ya. ¿Qué tipo de anomalía se observa en una hernia transtentorial? Ya sea la que hacía compresión en forma de uña o la que bajaba de arriba a abajo, ambas comprimían ¿qué? El tronco encefálico. Compresión del tronco encefálico. Yo tengo una consultita. ¿Puedes hacerme recordar? Cuando tú dices que bajaba de arriba abajo, ¿te refieres a la cruzada? Y cuando había una lesión en la parte izquierda se presentaba en la parte derecha. ¿Eso era? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, es esta de acá. Con esto me refiero a que la que va directamente de arriba abajo, a esta, a la central. Hay otra que va de arriba abajo también, esta, ¿no? La forma de uña que creo que es a la que te referías, la uncal. Hay otra también que va de arriba abajo, que es esta de acá, que es la amigdalina, pero la amígdala ¿de quién es? Del cerebelo. ¿Cuál es la que va de abajo hacia arriba? La ascendente. Ascendente, esta de acá. Entonces, cuántas hernias tenemos? Ya para concluir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tipos de hernia. Una de ellas protruye hacia afuera de mi cráneo, extracraneal. Ya. Miren, ¿qué síntoma ocular se asocia a la hernia uncal? Recuerden, el tronco encefálico está acá, mi cerebelo está por acá. Como una uña, el cerebelo puede protruir hacia el tronco encefálico, específicamente comprimir el mesencéfalo. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Si comprime el mesencéfalo, en el mesencéfalo se origina el tercer par. El tercer par controla la contracción o la dilatación de la pupila, o sea, controla la miosis y la midriasis. Si se comprime, se produce midriasis. Y también produce caída del párpado. Entonces, midriasis es la respuesta para una hernia uncal. La hemorragia de Duret, como les había comentado, era también de esta hernia transtentorial, ¿no? Por compresión específica de la protuberancia. Es lo que está acá. Esto de acá. Ya. Y luego está este último caso clínico, que es un hombre de 50 años es llevado al departamento de emergencias luego de una caída de una escalera. Su pareja que presenció el hecho informa que se golpeó la cabeza y tuvo una posterior pérdida del conocimiento durante varios minutos. El paciente informa un dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, no tiene cambios visuales, temperatura de 37 grados, pulso 100, respiración 20, no está hiperventilando. Está también con una frecuencia cardíaca limítrofe, o sea, ustedes saben que la frecuencia es de 60 a 100, está justo en el límite, limítrofe. Está hipertenso. En el examen físico se observan hematomas en el lado izquierdo de la cabeza, está sangrando. Las pupilas están redondas, acá debería decir grandes y redondas, iguales, requeridas a la luz. La fuerza motora es 2 de 5, o sea, la fuerza en su pierna está reducida a comparación de la otra pierna. Tiene fuerza normal. En una tomografía se observa que se ha desplazado de la línea media anterior 20 milímetros. O sea, hubo un desplazamiento ya del cerebro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hubo un desplazamiento de una circunvolución del cerebro por debajo de la hoz del cerebro. O sea,
hernia subfalcina. Bien, chicas. ¿Qué les van a preguntar en sus exámenes? Les van a poner la característica, la clínica del paciente. Por ejemplo, les pueden poner que el paciente tiene midriasis y les van a preguntar qué tipo de hernia es. O les van a decir las características de la hernia y les van a preguntar qué hernia es. Les van a preguntar las causas de hidrocefalia obstructiva, no obstructiva. Les van a preguntar qué es la tríada de Cushing. Les van a preguntar qué es la PIC, cuánto es la PIC normal. Les van a preguntar qué genera el aumento de CO2 o la disminución de CO2. Todo eso es lo que les van a preguntar. Bien, chicas. ¿Tienen alguna duda?